tenemos el compromiso de dar seguimiento a esto que ha pasado con esta joven quien ha perdido la vida. Hay detalles nuevos que han surgido sobre esto, hay detalles sobre el vehículo que se fueron, hay detalles sobre el profesor, sobre otra persona, un supuesto primo que les estaba acompañando, otra información de que supuestamente el profesor fue, después cuando le llevó a la casa, fue a la casa y estuvo con la chica un momento. Hay que ver, eso inmediatamente me saltó a mí esa alerta de, ¿y entonces cómo es eso? Si es cierto que el profesor, luego de que se cometió el hecho de efectuar ese aborto, de hacer ese aborto, o esa mala práctica, ¿cómo es que él estuvo en la casa? A mí me sorprendió esa información nueva que sale. Entiendo que Diario Libre es una de las personas que publica cosas en ese sentido. Yamel tiene los detalles sobre esto. Bueno, así es, Iván. Ayer estábamos debatiendo este tema de lo que sucedió con Esmeralda Richies, la joven de apenas 16 años, que lamentablemente perdió la vida de una manera muy trágica en la madrugada de este lunes. Y hoy básicamente queremos ampliar o abundar un poquito más en este tema para traer un poco más de los datos que han ido saliendo a la luz y que entendemos y más bien esperamos que se continúe investigando este tema para poder saber, llegar al fondo de este asunto, porque ahora que tenemos más información, todo lo que yo dije ayer, ahora ya yo lo pongo en perspectiva y ahora, bueno, vamos a esperar a que realmente se haga el trabajo correcto y se investigue a fondo esta situación. Mientras tanto, al día de hoy, el profesor de matemáticas John Kelly Martínez, de 35 años, está siendo investigado por ser el primer sospechoso de este caso, por haberle hecho un presunto aborto, una mala práctica, como dijo Iván, a esta joven menor de edad, Esmeralda Richies. Parte de los datos que conocemos en el día de hoy, que no teníamos ayer, es que esta supuesta, o no supuesta, esta salida que tuvo el profesor con esta chica, fue con el profesor, un primo del profesor y 3 menores de edad, incluyendo a Esmeralda. Yo lo que puedo presumir de esa información es que ese primo también tenía tal vez alguna relación amorosa con una de esas otras menores, porque si usted se pone a pensar que hace un hombre de 35 años, profesor, con 3 alumnas menores de edad, un domingo en la noche andando con ellas y con otro hombre también mayor de edad que es familia de él. Eso ya ahí comienza como a ver algo medio extraño. Además de esto, tenemos la información de que después de que dejaron a Esmeralda en su casa, que como narró su papá en un video que anda por las redes sociales, ellos la dejaron en su casa a las 11 y pico de la noche, casi 12 de la madrugada del domingo. Y dice la información que el profesor entró a la casa, que la llevó y que además entró a la habitación y que estuvo en la habitación con ella, ofreciéndole ayuda porque ella se sentía mal, porque estaba pálida, como comentábamos, porque se notaba, a simple vista se notaba que ella no estaba bien, por eso sus padres se dieron cuenta. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de confianza hay entre ese profesor y los padres de esta joven? ¿Qué confianza hay entre el profesor y la joven? ¿Y qué nivel de permisividad o de libertinaje hay en ese hogar que permiten que un profesor de 35 años esté en la habitación de su hija de 16, porque se siente mal? Quien debe estar ahí apoyándola es su madre, que no estoy diciendo que ella no la estuvo apoyando, pero me parece un poco extraño también que ellos hayan permitido que esto sucediera. Y entonces, que hay otro adulto más que sabe el estado de gravedad en el que ella está y que ni el papá, ni la mamá, ni el profesor, porque no estoy contando a las amigas, dijeron no, a esta niña hay que llevarla a emergencia. Pero además de eso, hay otra información que surge en los periódicos que supuestamente ellos, el profesor y el grupo que andaba, intentaron llevar a Esmeralda a la emergencia del hospital de Bávaro y que ella dijo que no quería entrar. Además que ella se desmayó varias veces en este proceso. Yo creo que una persona, una joven, ya sea menor o mayor de edad, si está en una situación grave, si tú físicamente la ves que está mal, y bueno, si pasó por un proceso de que se tomó una pastilla o de que le intentaron algún aborto, eso no es cuestión de si quiere o no quiere, eso es que le toca y que hay que llevarla a emergencia. Un dato que te quiero agregar, Yamel, es una información que sale a las redes para que estemos claros, para que sepamos lo que pasa, pero es una especie de
de descripción de lo que pasa con este profesor, el profesor Martínez. Según las informaciones no oficiales, se dice que es un hombre casado y que tiene 3 hijos con su esposa. Entonces esto también sigue complicando el asunto. Hay que ver realmente cuál era la conexión, la relación de cercanía que tenía este profesor, que según esta información, casado, con hijos. Hay que ver cuál era la relación que tenía realmente con esta muchacha. Y Yamel dio en la diana cuando dijo, hay que ver el nivel de apertura que tenía estos padres, esta familia, con ese profesor, de ser cierto que, bueno, primero que es obvio, según la información tácita que hay, de que le permitieron a la niña salir con este señor, y lo otro, de si es cierto que él pudo ingresar, estar en la casa y estar en la habitación con la niña cuando se sentía mal. Esto da aún más que hablar de estos padres, de esta familia. Miren, este es un caso que nos ha llenado de tristeza y sobre todo de impotencia sobre una realidad latente que está ocurriendo en la República Dominicana, y que el caso de Esmeralda Richez, el involucramiento de su profesor John Kelly Martínez, es uno de los tantos casos a los que hemos asistido habitualmente en la República Dominicana. Y cuando digo que nos llena de impotencia, porque ustedes han tocado un punto que, de ser cierto, también debe la justicia actuar en ese sentido. Y es si los padres sabían y consentían este tipo de relación, eso es sancionable. Es una infracción, es un delito, porque no está permitido que menores de edad tengan vínculos con mayores de edad. Eso es penalizado, señores. Claro. Pero como tenemos una degradación tan amplia, social, moral, hay una crisis de valores en nuestro país, en nuestra sociedad, que es en lo que se debe de trabajar. Recordemos aquel caso también deprimente, deplorable, de la adolescente Emily Peguero, que fue asesinada de una manera vil, de una manera brutal, propiciado por la madre de ese verdugo, que luego de embarazarla entonces no aceptaban y le practicaron un aborto y la asesinaron, escondieron su cuerpo. Entonces, ese tipo de escenas, como el que está pasando ahora con Esmeralda, nos recuerda este tipo de casos. He visto aquí una publicación que nuestro productor Osvaldo ha colocado en el guión de la cuenta de redes sociales de Instagram de la víctima, de Esmeralda Richez, que dice lo siguiente: hace justo un año colgó un peculiar mensaje diciendo lo siguiente: yo creo que para recibir flores el 14 de febrero me va a tocar morirme el 13. Wow. Escuchen esto. Wow. Esto fue una especie de premonición, avisorando lo que venía, su muerte. Entonces, aquí tenemos una doble moral en la República Dominicana. Me indigna lo que está pasando. No quieren aprobar las 3 causales, no quieren promover la educación sexual en las escuelas, en los colegios, no quieren promover el uso de anticonceptivos, porque a la iglesia no le da la gana, una parte de la iglesia, un sector político no le da la gana. Entonces, dejémonos de tanta doble moral en la República Dominicana, por Dios. Hay que separar el Estado de la religión y aplicar lo que tengamos que aplicar y sacar a la República Dominicana de esta situación en que se encuentra, para que no sigamos viendo más víctimas como Esmeralda Richez. Bajo ninguna circunstancia justifico ni doy mi consentimiento para una relación con un mayor y una menor de edad. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que aquí hay mucha doble moral con este tema de la interrupción del embarazo, del aborto. El Senado de la República ahora acaba de aprobar, antes de que concluyera esta legislatura, en segunda lectura, el proyecto de Código Penal, sin las 3 causales. Pero aquí hay que debatir ese tema también. Señores, no podemos seguir viendo escenas como estas. ¿Cuántas Esmeraldas Richez más tienen que morir a manos de verdugos como este abusador de John Kelly Martínez, para que aquí nos pongamos a trabajar de manera seria, de manera transparente, de manera honesta, quitarnos la camisa de la doble moral, como tienen algunos, porque aquí hay algunos empresarios, políticos, personalidades connotados, entre comillas, moralistas, que se venden a no queremos la educación sexual en las escuelas, no queremos el uso de anticonceptivos, no queremos que se hable con los hijos sobre la educación sexual.
a destiempo o temprana, pero sin embargo tenemos relaciones extramaritales o extramatrimoniales y cuando salen embarazadas la mandamos a abortar a Miami y a otros países más. Entonces dejémonos de eso, por Dios. Miren, Vargavila menciona algo que parece tan extraño y yo quiero que nos detengamos un segundo para yo dar mi opinión o mi granito de arena sobre eso. Señores, repito lo que Vargavila dijo. Usted puede creer que esta joven Esmeralda escribió en su cuenta hace un año que para ella recibir flores el 14 de febrero tenía que morirse un día 13. Yo quiero recalcar esto porque yo creo que la gran mayoría de personas no entiende o no conoce la importancia y el poder tan grande que tienen las palabras. Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted dice, con su boca, con lo que usted declara, con lo que usted afirma. Porque hasta con lo que piensa. Sí, hasta con lo que piensa, pero aún peor con lo que dices. Señores, ella murió un 13 de febrero. Ella murió la madrugada de este lunes. El domingo era 12, que fue cuando ella salió de su casa y llegó a su casa el domingo 12. Wow. Y ella muere en la madrugada del lunes 13 de febrero. Wow. Un año después de que ella hizo este comentario que puede ser un chiste, un sarcasmo, como usted lo quiera poner. Y qué casualidad que las cosas lamentablemente se dieron ahora, así. Señores, ahora sí es verdad que yo voy a tener que hacerle caso a Yamel Castro, que le gustan las teorías conspirativas. Esto está... No, eso no es conspiración. Los americanos dicen spooky. Esto está sí, sumamente... Fue una premonición. Sí. Está sumamente, o sea, esto es espeluznante, es la palabra que se usa para esto, y que esto ocurra y que, bueno, lo que esa muchacha haya declarado con su boca, lo que eso energéticamente produce en el universo, no queremos ponernos muy etéreos y queremos subrayar lo que Vargavila ha dicho y lo que tiene que ver con la legislatura, que tiene que ver con este tipo de cosas. El no tener una aprobación de esas tres causales que le irritó mucho a la parte religiosa, pero que le irritó el hecho de que no se apruebe a la sociedad civil, a la gente que abogó por eso, a la gente que entiende que nuestro país tiene que tener una legislatura que dé cabida a que este tipo de cosas dejen de pasar. Señores, miren lo siguiente. Nosotros estamos en una nación que de una forma u otra, tal y como dice Vargavila, es muy doble moral. Queremos aparentar una cosa, queremos decir una cosa, pero nosotros mismos sabemos lo que pasa con estamentos tan pulcros como la Iglesia Católica. Sabemos lo que pasa, la intríngulis que pasa por ahí, pero tenemos que mantener un discurso y una fachada de que somos los más pulcros y las cosas se hacen de esta forma y de esta. Sin embargo, los países desarrollados, como nosotros entiendo yo que debemos aspirar a ser, aunque estemos lejos de ahí, debemos entender cómo esos países funcionan, debemos entender que la falta de información, la falta de capacidad, la falta de apertura, de educación sexual, especialmente en este caso, de educación formativa para los niños y las niñas, de apertura de la mente. Nosotros, es lamentable, estamos todavía viviendo en el tiempo del tabú, en el tiempo donde aún gente que supuestamente están abiertos y que están formados y que están educados, la palabra sexo, la palabra coito, interacción, relaciones sexuales, es algo que no está en el vocabulario de los padres. La palabra condón. Así es. O preservativo. Así es. Aquí hay gente que se molesta cuando le habla. Y no estoy con esto, Iván, excúsame que te interrumpa, propiciando ni promoviendo las relaciones sexuales a temprana edad. No, bajo ninguna circunstancia. Pero aquí tenemos que dejarnos de esos temas y que de tabú. Padres, madres, hablen con sus hijos. Ya que el Estado dominicano le teme a las religiones, porque no ha sabido separar la religión del Estado. En los países donde se ha separado la religión del Estado, y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, Iván y Yamel, los países han avanzado mucho más. Entonces, ya que tenemos un Estado dominicano irresponsable, que ninguno de nuestros representantes de la clase política, ni los 32 senadores, ni los 190 diputados, ni los presidentes de la República que hemos tenido, han tenido el valor, el bagaje, el material colgante que se requiere para afrontar esto y decirle, no, aquí tenemos que aprobar legislaciones que vayan en provecho para evitar que sigamos teniendo una sociedad donde niñas de 12, 13, 14, 15 y 16 años están pariendo más niñas, más niños, reproduciéndose como curíes, como dicen algunos. Basta y sobra ir a cualquier sector, a cualquier barrio de la capital o del país para que usted vea y confirme lo que le estoy diciendo. Es porque no queremos tener un Estado responsable que se promueva, se propicie la educación sexual en las escuelas. Como una materia podría ser, para evitar cosas como esta. Es importante hacernos del tabú, eso es lo más importante. Miren,
el tema de la sexualidad, los países que les he mencionado, que han logrado esa apertura y esa especie de confianza o de facilidad a la hora de comunicar el tema de la sexualidad, es porque han entendido el sexo es un tema muy natural. De hecho, es una de las cosas más naturales que existe. Si no fuese por esa actividad entre el hombre y la mujer de la pareja, yo no estuviese aquí, ni el equipo mío estuviese aquí. Todos nosotros venimos aquí por resultado de una relación sexual que ocurrió en algún momento. Entonces, ¿cómo es posible que el evento que nos identifica a todos, por eso la sexualidad vende mucho, porque es que a todos nos identifica, tenemos un chip instalado, nosotros como seres humanos de la especie, del género animal que venimos, que dice, hay que reproducirse, porque si no la especie se muere? O sea, es tan simple como eso, señores. Eso está en la Biblia. Exacto, entonces nosotros debemos entender y salir de eso porque nos está causando muchos problemas. Nos causa problemas porque estamos viendo cómo relaciones de menores de edad ocurren con este tipo de personas. Una muchacha en su edad, en su escuela, tiene que tener la formación, la capacidad, y saber y entender y darle su training. Y tiene que saber, miren chicas, estas clases del manejo, de cómo se maneja un adolescente, por ejemplo, en la secundaria. Las chicas, las niñas tienen que tener ya la capacidad instalada, que se eduque de cómo que van a responder a ese espíritu, a ese ímpetu machista que como siempre es como predador que anda buscando. Y las niñas, hay un proceso biológico que debe explicarse también. Las niñas, Yamel decía ayer que a partir de 12, 13 años, cuando la niña empieza a formarse, el cuerpo biológicamente ya está apto para poder tener un hijo. Pero psicológicamente no está preparado el cerebro de una niña para dominar lo que tiene que tener una madre responsable. Entonces, la formación y la capacidad que tiene que tener una madre para poder hacer un aporte efectivo a la sociedad. Porque dime tú, una niña de 16 años embarazada, para los 17, o sea, son dos niñas que están juntas. ¿Quién cría a quién? Pero es una edad muy alta la que le estás poniendo, Iván. Yo he visto aquí niñas de 13 años embarazadas. O sea, algo criminal, propiciado por un mismo Estado irresponsable, por una sociedad familiar en gran parte con un alto porcentaje disfuncional. Y ese tipo de cosas, cuando ocurren casos como este de la joven en la flor de su adolescencia, se podría decir, Esmeralda Richies, a manos de su profesor, alegadamente, según las investigaciones, para que no me vayan a demandar, es que entonces se pone sobre el debate. Cuando ocurren casos como el de Emily Peguero, una adolescente de 16 años, que una madre, una verduga, una monstruo irresponsable, persuade a su hijo para que le quite la vida, primero le practique un aborto clandestino, como se hizo de Emily Peguero, propiciado por Marlon Martínez y Marlon Martínez, su hijo, porque quizás entendía que no puede llevar nuestro apellido, que fue en condiciones irregulares. Ahora, yo soy pro vida y quiero que eso quede bien claro, para que no vayan a decir que estamos promoviendo el aborto, que la interrupción del embarazo. Ahora, entendemos que debe revisarse esto de las tres causales, porque hay posibilidades. De ninguna manera estoy diciendo que vamos a legalizar el aborto y vamos a provocar el aborto como una compañía, como un asunto de una industria. No es eso lo que estamos diciendo. Es que haya un Estado responsable que incluya a la familia, al hombre, a la mujer, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para evitar cosas como estas, escenas tan dolorosas como el caso de esa joven que ha enlutado y ha llenado de impotencia a todo el país. Mira, Vargavila, eso que tú comentas de evitar esos embarazos a temprana edad que son tan comunes en nuestro país, en los campos, en los pueblos, en los barrios de aquí del centro de la ciudad, conlleva un equipo, un grupo de personas bien amplio y bien robusto. Es decir, no solamente es responsabilidad de los padres, pero tampoco solo es responsabilidad del Estado, pero tampoco es responsabilidad de, digamos, las figuras de autoridad de la escuela. En este caso, como sucedió con este profesor, lamentablemente, con Esmeralda. Yo creo que, y eso lo comentaba ayer de una manera muy por encima, yo sé que este tema es bastante controversial, pero vuelvo y repito algo que dije ayer. Yo creo que la lucha, más que ser por las tres causales, que ojo, en este caso de esta joven, ella no aplicaba para ninguna de las tres causales. Si se llegase a confirmar que esa relación sexual entre ella y su profesor no fue una violación, aunque sabemos que sigue siendo ilegal, ¿verdad? Poniendo eso a un lado,
La lucha debe ser, señores, por la educación sexual, como decía Vargavila, porque la educación sexual, que te comiencen a dar educación sexual desde una temprana edad en la escuela, en los colegios, no solamente eleva el nivel de conciencia en los niños o adolescentes en cuanto a este tema, sino que también disminuye el riesgo o la posibilidad de embarazo, y también hace que principalmente las mujeres, aunque también los hombres, puedan prevenir niveles digamos que de violencia y de falta de respeto en este ámbito, porque tienen muchísimo más conocimiento. Yo creo que todavía, y quiero confirmarlo, pero creo que no ha salido todavía el primer estudio que diga que el no dar educación sexual hace que los jóvenes o adolescentes no sean promiscuos o no tengan relaciones, sino todo lo contrario, como quiera va a pasar. Entonces, si como quiera va a pasar, mejor vamos a educarlos, vamos a hacer que ellos tengan las herramientas necesarias para hacer las cosas lo mejor posible. Pero no podemos seguir como vamos, o sea, que sea una normalidad en nuestro país este tema de casarse con viejos. Que sea una normalidad en nuestro país tener a jovencitas que apenas les acaba de llegar el periodo quedando embarazadas, y tener obviamente este tipo de situaciones con un profesor. O sea, señores, el nivel de influencia que tiene un profesor sobre un estudiante, el nivel de respeto que debe haber, el nivel de confianza que debe tener un papá o una mamá con un profesor de su hijo o su hija, debe ser de total confianza, porque una relación profesor-estudiante es eso, y no puede jamás pasar de ahí. Hace un ratito cuando hablaba, no agregué, y quiero agregarlo ahora, que ahora mismo el Ministerio de Educación suspendió a John Kelly Martínez, el profesor, por 90 días sin sueldo. Yo no creo que debieron haberlo suspendido. Yo creo que ya esto es más que suficiente para, aunque no se haya investigado ni se haya llegado a la conclusión final, yo creo que es más que suficiente. Bueno, estamos viendo ahí una foto en pantalla ese es el profesor con 12 estudiantes, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes saben, Yamel, para reforzar eso que has dicho, Iván, el impacto que causa en la sociedad dominicana y en esa familia de esa joven de Esmeralda Richez, el hecho de que haya sido su profesor quien haya promovido o propiciado todo esto que ha acabado con la vida de esa joven estudiante, porque se supone que el profesor, a mí me enseñaron, y nosotros que impartimos docencia también de periodismo en el Instituto Dominicano de Periodismo, es un vínculo respetuoso el que hay que mantener con sus alumnos. Entonces, esto causa ciertamente mucho dolor en la sociedad dominicana, y nos plantea una revisión de nuestro sistema, tanto el sector público como privado, en lo que concierne a la parte del nivel de supervisión, de la supervisión del profesor y sus alumnos o sus alumnas, porque aquí hemos visto también escándalos en universidades de profesores irresponsables, que para mí no son profesores, porque no merecen respeto. Un individuo que usando su privilegio, su prerrogativa, su poder, exacto, frente a sus alumnos, a sus estudiantes, a quien usted va a forjar, y que enviándole hasta su miembro. Mira, o sea, es un nivel de respeto. Ha habido todo nivel de respeto y de informalidad y de respeto, sobre todo un rompimiento a un protocolo que ni siquiera existe, porque aparentemente nuestras entidades no tienen un protocolo de cómo se maneja la cosa. Supuestamente en el papel, el manejo profesional que debe tener un instructor hacia el estudiante tiene una serie de requisitos. Aparentemente no es así, pero yo quiero aprovechar para poner 2 centavos, que hace mucho que no traigo los centavos, para teorizar un poco de qué es lo que está detrás de todo eso. Detrás de todo lo que está pasando, detrás de este desorden que está pasando aquí a nivel de las relaciones sexuales de menores con adultos, de violaciones, de abortos, intentos, de todo esto, y los resultados nefastos que han tenido. Yo entiendo que esto tiene que ver con una parte de política nacional, o la ausencia de esa política nacional que debe tenerse. Nosotros entendemos que no hay una intención genuina de que nuestra sociedad sea sana. Aparentemente, los ciudadanos acéfalos son más fáciles de manejar. Cuando uno tiene gente pensante, que está, familias funcionales, donde la gente tiene la capacidad de analizar las cosas tranquilamente,
es muy diferente a tener una población acéfala con necesidades tangibles, formativas, cognitivas y económicas. Usted tiene una población deprimida a nivel económico, social, que no le da para la canasta básica familiar, que obviamente no le da para tener una buena educación, que el sistema educacional está muy por debajo de la media mundial. Aparentemente esto le cuesta mucho a los gobiernos hacer la inversión necesaria. Entonces, un país, señores, donde lamentablemente ha habido un escape tan grande a nivel de corrupción administrativa, aparentemente, como dicen los dominicanos, los cuartos no dan. Pero el gobierno, la nación, nuestro país, independientemente del gobierno, del partido que esté en ese momento en el poder, tenemos nosotros como ciudadanía que abogar por eso. Entiendo que debemos salir de la mentalidad de que el gobierno no hace nada. Nosotros debemos empoderarnos, señores, especialmente con este tema de los niños, los adolescentes, los jóvenes, que son el futuro de la nación. Si no nos empoderamos, señores, cada gobierno que pase por ahí va a hacer lo que le dé la gana. Entonces nosotros como entes pensantes, y nosotros en esta mesa, yo estoy con 2 profesionales de la comunicación, y nosotros, todo el equipo que nos acompaña, somos personas que ejercemos esto que le llama el cuarto poder, decían antes. Ahora la gente dice que cuidado si el segundo o el tercero, y cuidado. Entonces, este cuarto poder, como le decía anteriormente, tiene una capacidad de llegar a la gente, de trazar pautas y líneas. La pauta que nosotros en esta mesa y la producción que tiene que ver con Al Tanto TV, con Una Nueva Mañana, nosotros somos de la creencia de que la sociedad tiene que empoderarse y hacer los reclamos que tiene que hacer y de dar propuestas también. ¿Qué es lo que debe hacerse a nivel educacional? ¿Cuál es el nivel de filtro que deben tener los profesores para poder ser considerados maestros? ¿Cuál es el requerimiento, la vigilancia, la supervisión que tiene que tenerse a los empleados públicos de una institución pública o privada y la vigilancia que hay que tener? ¿Cuál es el seguimiento que se le da a esos profesores? ¿Cómo se puede permitir que un señor, un profesor de matemáticas, tenga ya por mucho tiempo una relación establecida con una muchacha de 16 años de edad? ¿Quién estaba vigilando eso? Supuestamente, porque eso no está confirmado. Ahora, lo que sí está confirmado es esta comparación que quisimos hacer con el caso de Emily Peguero, que sí tenía una relación oficial con Marlon Martínez, que tenía 24 años, o tiene 24 años, porque está en prisión, le dieron sus 30 años de prisión, y ella tenía 16, y en su casa se sabía que ese era su novio. Yo creo que aquí hace falta una campaña de cambio social en nuestro país, para promover, incentivar, cambiar el comportamiento del dominicano, porque es que ningún papá, ningún padre, ninguna madre dominicana debería aceptar que su hija o su hijo menor de edad tenga ninguna relación amorosa, sentimental, como usted le quiera llamar, con un adulto. Eso es aparte de la relación sexual, aparte de la educación sexual, aparte de lo que usted quiera, que eso no puede ser. Sobre eso, ahorita cuando Vargavila mencionó el caso de Emily, de la familia Peguero, Marlon y Marion. Marlon y Marlene. Cuando Vargavila mencionó eso, Malo y Mali, me llegó inmediatamente a la cabeza lo siguiente, es que aparte de esta especie de podredumbre social que está ocurriendo, hay otro factor que se mete ahí de por medio, y es el hecho de que la gente cuando asume cualquier nivel de poder en República Dominicana se siente o se cree que es dueño del mundo y que pueden cometer todo tipo de barbaridades como esta. Pero aquí hay familias, y lo voy a decir de manera responsable porque ya nos vamos a la pausa. Aquí hay padres y madres que venden a sus hijas hasta menores de edad. ¿Eso lo sabemos? ¿O es que no se sabe? A la clara, de manera descarada. Entonces, no podemos seguir asistiendo a escenas como estas, que son vergonzosas. Hay que trabajar en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Quiero aprovechar este momento antes de irnos a la pausa para saludar a las personas que nos acompañan en YouTube, y quiero comentar o repetir un comentario de Milagros Contreras, que está con nosotros aquí en YouTube, y que dice: la conciencia, una joven de 16 no puede tener una relación con alguien mayor de 17. Aquí es el adulto que debe establecer los límites, y yo estoy totalmente de acuerdo que ningún padre, ninguna madre, vuelvo y lo repito, apoye o permita una relación de un o una menor de edad con, óigame, es que ni de 16 y de 18, porque sigue siendo una relación incluso que no es legal. O sea que apoyo esto. Saludos a Kelvin, a Yatna, a Alicia. Doris, a Alicia y Luisa Ruiz y unos cuantos más que están ahí en sintonía con nosotros a través de YouTube. Y bueno, ahora vamos a la pausa. Por favor, quédense con nosotros, que en breve regresamos con más.